Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Hoy quiero hacer una contestación pública a Jorge Mario Bergoglio Sibori. A fin de cuentas, sabemos que estos vídeos los ven en Roma. Dudábamos, pero hoy en día ya, por cosas que nos han llegado, no tenemos ya duda alguna de que estos contenidos se ven allí. Eso es una noticia buena, porque nosotros lo que queremos es apelar a la conciencia de quién está protagonizando esta huida hacia adelante por no querer aceptar la fe, lo que nuestro Señor nos pone. Cualquier intento de pensamiento secundario, de ruta alternativa, al final nos lleva a lo mismo: escondernos de la verdad, como Adán se escondió de Dios porque tuvo miedo, porque no quiso aceptarlo. Igual que el Sanedrín fue al Getsemaní de noche, porque tenían miedo. Y cuando el Señor se reveló con aquel yo soy, ellos cayeron de bruces. Dios permitió, sin embargo, que le echaran mano. Y estos son tiempos en los que Dios está permitiendo que se le eche mano a un nivel solo comparable al de aquella noche en Getsemaní. Esto solo puede significar una cosa: que estamos a las puertas de su parusía, porque estos tiempos están profetizados. Por eso me quiero dirigir a Jorge Mario Bergoglio, si está viendo este vídeo, a cualquiera que de alto rango en la iglesia de hoy puedan ver este vídeo, para dirigirme a ustedes sin ningún miedo, otra vez reiterando lo que siempre he dicho en este canal. La deriva que lleva la iglesia es un error. Aceptar presupuestos que niegan lo que nuestro Señor Jesucristo reveló es un error. Seguir a hombres que presentan presupuestos contrarios a lo que nuestro Señor, el Señor de todos, manifestó, es un error. No va a acabar bien. A mí me podrán perseguir, me podrán difamar, me podrán acusar. Y de pecadores somos todos. Todos tenemos cosas mal. Y yo no voy a ser el primero en negarlo. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Todos somos pecadores, pero hay algunos que queremos dejar de serlo. Lleve el tiempo que lleve, cueste lo que cueste. Y hay otros que, sin embargo, quieren mantenerse como pecadores. No solo eso, presentar esa cuestión, ese deseo como un derecho. Bien, nuestro Dios nos dio libertad, pero, sin embargo, las consecuencias están establecidas por Él. Yo aquí no vengo como juez de nadie ni a condenar, sino como vocero. Por una cosa muy sencilla: yo me convertí hace años, sigo siendo un pecador, pero estoy mucho mejor que cuando ni siquiera sabía que era un pecador, o cuando sabía que era un pecador y no luchaba por dejar de serlo. Ese tipo de felicidad la he encontrado por seguir las palabras literales del Evangelio. Y quiero lo mismo para los demás. No se puede obligar a nadie, pero tampoco nadie puede obligar a la Iglesia a ser lo que no es, a obligarla a fusionarse, diluirse en lo demás. Nadie tiene derecho a hacer eso. A ustedes que están en la cátedra de la Iglesia, que fungen como si fueran la parte visible de la Iglesia, pero que se apegan, y mucho peor, difunden públicamente doctrinas que no son las de la Iglesia, les digo: dejen a la Iglesia en paz, dejen a la Iglesia ser la Iglesia. Y cada persona podrá elegir
si se acerca a la iglesia o no se acerca a la iglesia. La iglesia no obliga a nadie, pero nadie puede obligar a la iglesia a ser lo que no es. En lo que se revela maldad es en querer obligar a la iglesia a ser algo que no es. Porque mientras la iglesia es santa y los demás somos pecadores, tiene más derecho la iglesia a que no se la violente ni se la fuerce que el pecador a que se le deje libre en su destino si decide no apegarse a la ley de Dios. Tampoco nos confundamos. Nuestro Dios nos ha dado libertad y cada uno elige, pero las consecuencias no se evaden en virtud de esa libertad. Quien decide seguir en el pecado pagará la consecuencia de estar en el pecado. Quien quiere luchar para dejar el pecado recibirá la gracia para dejar el pecado. Son dos conclusiones imperecederas que no se pueden cambiar. Igual que todos los días sale el sol e igual que todos algún día moriremos. Por eso, mi llamado urgente a toda la gente que está aceptando lo inaceptable. Al actor del engaño, que nos tiene acostumbrados al día sí y al otro no, y viceversa. Lo único que puedo decirle es que para usted y para mí y para todos, cada día hay menos tiempo. Cada día hay menos tiempo. Lamentablemente y gracias a Dios, hoy en día en este país tenemos ejemplos de sobra. En nuestra clase política, por ejemplo, para saber cómo actúa los que deciden ser unos embusteros descarados. Pero ya ni siquiera puedo usar ese adjetivo. Ese adjetivo no puedo usarlo porque aquellos que durante un tiempo dicen una cosa y luego la cambian con un perjuicio bastante grande para la sociedad, admiten que lo único que han hecho ha sido cambiar de criterio, no mentir. Bien, el hombre puede darse cuenta de datos que no conocía y en virtud de esa información cambiar su opinión sobre algunas cosas. Eso está claro. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, en mi país, en la clase política, es que esto no se hace en virtud de el conocimiento de una información que antes se desconocía, sino porque objetivamente esos cambios de opinión otorgan posiciones de poder. De poder. Yo me pregunto si los cambios de opinión son los que abren las puertas al poder. Nadie tiene poder si no se lo permiten de lo alto, pero mucho menos fútil y vanidoso es hacer carreras de poder con la doctrina de la Iglesia. Y en los últimos tiempos, Jorge Mario Bergoglio se ha dedicado las últimas 2 semanas a, de repente, usar el comodín de la infiltración, de los cónclaves. Y básicamente, como dicen aquí, en los últimos 2-3 días, esta semana, echar mierda, lo digo así, sobre todos los que algún día significaron algo para Benedicto XVI, aquellos que fueron trasvasados del pontificado, que se vio obligado a retirarse, al impedimento, a la catacumba, expulsado de Roma. Y aquellos que eran sus alfiles, vamos a usar esa expresión, fueron utilizados en la mascarada que sucedió a aquella renuncia. Parece, me da la sensación, como para aparentar algo. Y ahora que el dueño de la viña, o al menos el senescal de la viña, ha desaparecido y ya no hay que
buscar una continuidad o impostura, se revelan nuevos datos. Jorge Mario Bergoglio habla en su nuevo libro, Nuevos datos sobre el cónclave de 2005. Nuevos datos sobre, según él, lo que Benedicto XVI pensaba. Y fíjense, se vapulea a Monseñor Ganswein y al Cardenal Sara. Monseñor Ganswein y Cardenal Sara tienen una cosa en común: están vivos. Benedicto XVI está muerto. A Benedicto XVI se le nombra, se le menciona como alguien que, por supuesto, apoyaba de una manera muy positiva. A los que están vivos se les menciona de una manera bastante peyorativa. Pero, ¿qué es lo que importa de todo esto? La verdad, los datos objetivos. Y vamos a ver los artículos de la página de Infovaticana. Dice, hace unos días salía el 4 de abril, es hoy. Dice, en su último libro de entrevistas, Bergoglio da su versión sobre sus relaciones con Benedicto, contrarias a lo que se vislumbra en la obra de su secretario Ganswein, y sobre el conclave en el que fue elegido su predecesor. Pero el relato no cuadra del todo. Estamos leyendo Infovaticana. Dice, en lo que se va publicando del sucesor, el libro de entrevista escrito por el periodista español Javier Martínez Brocal, llegamos al episodio de su relación con Benedicto y quizás especialmente con la versión que ha dado el secretario de Ganswein en su obra Nada más que la verdad. El gran pecado de Ganswein fue arruinar el relato oficial de una amorosa convivencia entre el ocupante del trono papal y el emérito de Mater Ecclesiae. Al comentar el libro del secretario, Francisco asegura que naturalmente no me afecta, en el sentido de que no me afecta, pero al mismo tiempo reconoce que el libro había puesto todo patas arriba contando cosas que no son ciertas. Es decir, según estas palabras, Ganswein es un mentiroso. Nada más que la verdad reveló los antecedentes de la destitución de Ganswein en el 2020 del cargo de prefecto de la Casa Pontificia, presuntamente por no haber impedido a Benedicto XVI publicar un texto defendiendo el sacerdocio en el ahora famoso Desde lo más profundo de nuestro corazón, escrito por el cardenal Robert Sara poco después del sínodo sobre el Amazonas. Ganswein afirmó que Bergoglio no escuchó la petición de su predecesor de restituirle como prefecto de la Casa Pontificia. Los hechos confirman que Ganswein, tras el estallido del caso Sara, ya no volvió a ponerse del lado del Papa reinante en audiencias públicas, aunque formalmente mantuvo su posición. Francisco reconoció al periodista español que experimentó la publicación de los avances de Nada más que la verdad como una falta de nobleza y de humanidad, el día del funeral. Pero quizá lo más llamativo es que Francisco hace público su relato del cónclave 2005 y, con independencia de que inculpa unas normas de secreto que, por ser el Papa, no le obligan, las revelaciones chocan no solo con lo que ya se sabe, sino también con declaraciones hechas previamente por él. Vamos a ver aquí cómo se contradice. Dice, Francisco dice haber sido utilizado por los cardenales que tras la muerte de Juan Pablo II quisieron bloquear la elección del favorito Ratzinger y haber favorecido a este último dando paso atrás después de haber recibido 40 votos. A partir del detallado informe del cónclave de hace 19 años publicado en Limes por el corresponsal vaticano Lucio Brunelli, al que hace referencia a la nueva bússola quotidiana, sabemos que el entonces cardenal argentino no obtuvo esos 40 votos hasta la tercera ronda de votaciones. El Papa le dijo a Martínez Brocal, el periodista español, que si hubiera seguido votando por mí, Ratzinger no habría podido alcanzar los 2/3 necesarios para ser elegido Papa. En ese momento, según la versión de Bergoglio, el argentino le habría dicho al cardenal Darío Castrillón Hoyos: no bromees con mi candidatura porque ahora digo que no acepto, déjame aquí. Y allí fue elegido Benedicto XVI. O sea, fijaos un momento por un momento lo que está diciendo aquí. O sea, nos sale después de todos estos años a decir básicamente que Benedicto XVI fue papa gracias a él, porque estaba ganando por goleada y dijo, oye, no me votes que yo no acepto. Y gracias a que él dijo que no acepta, entonces salió elegido Benedicto XVI. Como diciendo, este hombre no tenía nada que hacer contra mí, yo le dejé ser papa en el año 2005. O sea, vosotros os podéis imaginar realmente el talante que hay que tener para decir esto. Porque vamos a ver una cosa. Últimamente Bergoglio guiña mucho los ojos con España. Los medios ultraprogresistas, Vida Nueva y Religión Digital estuvieron con él hace poco.
Él les llamó a su presencia, les admitió en su aniversario, 11 aniversario, les dio la palmadita, a aquellos les caían las lágrimas de placer y básicamente pues arremetió contra la gran resistencia que hay en España y los sedevacantistas, ¿no? También arremetió contra los sacerdotes de la sacristía de la Vendée, etc. Yo, sinceramente, al ver el timing de las cosas, incluso los mismos la misma terminología que se usó en diferentes revistas, en Religión Digital con la entrevista que le hicieron y Vida Nueva, creo que hay una conexión ahí. Y también ahora tenemos a otro periodista, esta vez español, que está metido en estas nuevas y polémicas declaraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes en Roma saben que hay una gran resistencia en España y la va a haber. Por eso yo he querido hacer este vídeo ante esas declaraciones. Simplemente para dejar clara una cosa. Aquí, mientras se falte la verdad de Cristo, que es la única verdad posible, va a haber una resistencia hasta la muerte. Hasta la muerte. Y vamos a usar estos medios y vamos a decirlo. Nos están amenazando. Hemos sido amenazados. En medio, Vida Nueva Digital sacó una lista de canales malos, ¿no? Escrita por Luis Santamaría del Río, sacerdote católico, dedicado al estudio de las sectas y miembro secretario del Instituto de Observación Iberoamericano de Sectas. Él escribió un artículo para Vida Nueva Digital donde hizo una lista de canales perniciosos. Entre ellos estaba un servidor y gente como César para Jesucristo, Arpadei y algunos más. Pues esta praxis de hacer listas coincide también con un artículo que salió, una lista que salió por medios de supuestamente verificación de información como Neutral y Maldita.es, que son españoles y que están vinculados a periodistas de izquierda. Periodistas de izquierda que trabajan en los mismos medios a los cuales Bergoglio ha concedido entrevistas. Por ahí va un hilo conductor. ¿Con esto qué quiero decir? Yo estoy bastante convencido de que, quizás no antes, pero ahora sí, porque luego me han llegado informaciones por privado, Roma ve nuestros vídeos. Y precisamente porque Roma ve nuestros vídeos es cuando es más necesario seguir haciendo vídeos. Ya dije que iba a hacer menos vídeos hasta el 11 de abril, viendo cómo se iban a desarrollar los acontecimientos, pero también creo que es necesario en aras a defender a Benedicto XVI ante estas declaraciones. Yo en la vida he hecho muchas cosas mal, he dicho al principio del vídeo que he sido pecador, soy pecador, tengo muchos fallos, pero he visto también pecados en otras personas, a veces pecados que yo no he cometido, no me hace mejor que esas personas, simplemente yo he cometido pecados de otra clase, pero he visto cosas, sobre todo cuando era pequeño, y todavía me acuerdo de algunos, que utilizaban la mentira, la manipulación, para decir, oiga, sí, fulanito es bueno, pero es bueno gracias a mí. Si yo no hubiera estado ahí, pues entonces fulanito no hubiera llegado a donde está. Lo que quiero decir con esto es que sea dentro de este contexto. Vamos a seguir con el artículo. Dice, no bromees ni caldo, y allí fue elegido Benedicto XVI. Por tanto, según el pontífice actual, su paso atrás habría sido decisivo para romper el impasse y conducir a la elección de Ratzinger. Pero en la cuarta votación, siguiendo a Brunelli, los votos a Bergoglio no se anularon, como habría hecho suponer una retirada anunciada del candidato, como cuenta Bergoglio. Pero hubo una caída a 26 preferencias y las restantes fueron al favorito alemán, que así se convierte en papa. Que la de Bergoglio era una candidatura real ya en 2005 y que su derrota no fue el efecto de una retirada voluntaria parece demostrarlo el amargo comentario del cardenal belga, su partidario, Gottfried Daniels, al periódico flamenco de Morgen, a quien dijo que el cónclave había demostrado que aún no era el momento de un papa latinoamericano. Por no hablar de que el cardenal Castrillón Hoyos era uno de los miembros más conservadores de todo el colegio y luego fue el hombre de Benedicto en el diálogo con la Fraternidad de San Pío. Otra inexactitud es la relativa a los 2/3 de los votos necesarios para ser elegido que el alemán no habría alcanzado si Bergoglio no se hubiera retirado, según el mismo Bergoglio. En realidad, la Constitución Apostólica Universi Dominici Greccis, en vigor desde el año 96, había retirado el quórum de la mayoría de 2/3, luego restablecido por Benedicto en 2007. Ojo, el Papa tiene 87 años y han pasado casi 20 desde que el cónclave, por lo que su memoria puede haberle jugado una mala pasada.
Bien, a este comentario favorable de Infovaticana también cabe decir que es un libro, no es una entrevista. Es decir, es una entrevista, pero luego viene una edición del libro donde los datos se podrían haber comprobado. Aunque hubiera habido una mala pasada, se puede comprobar fácilmente cómo han hecho estos de Infovaticana, ¿no? Bueno, este es el artículo de Infovaticana respecto a pues que hace poco, pues Bergoglio en su libro habría dicho que Benedicto fue papa gracias a que él se retiró, que si no se llega a retirar hubiera sido él el papa desde el año 2005. Y que Monseñor Gascoigne es un mentiroso y un hombre que ha faltado a la verdad. Pero vamos a ver lo siguiente, unos días después pasa lo siguiente. Vamos a verlo también de Infovaticana. Como dicen de repente. Dice, el nombramiento del cardenal africano Robert Sara como prefecto de la liturgia fue probablemente un error, reconoce Francisco en el libro de entrevistas El sucesor. El mismo libro, ¿no? En un libro de entrevista titulado dice, tal vez cometí un error al nombrar al cardenal Sara prefecto de la ahora dicasterio para el culto divino. A partir de ahí fue manipulado por grupos separatistas. Pero es un buen hombre, continúa el pontífice. A veces tengo la impresión de que trabajar en la curia romana lo amargaba un poco. Francisco comentó sobre el cardenal Sara al hablar del libro de 2020 desde lo más profundo de nuestros corazones, sacerdocio, celibato y la crisis de la Iglesia Católica, que defiende el celibato sacerdotal y que escribieron conjuntamente el cardenal Sara y Papa Benedicto XVI. La obra fue interpretada como una crítica a Francisco y una inusual interferencia del pontífice emérito. Apareció justo antes de la muy esperada exhortación postsinodal sobre el sínodo de los obispos en Amazonas, donde se discutió la posible ordenación de los hombres casados viri probati. Yo lo que diría, más que porque Bergoglio se retiró, Benedicto pudo ser papa, yo lo que diría es que durante estos 10 años no se ha quitado el celibato porque el verdadero papa seguía allí bastante presente. Vamos a hacer una cosa, a recordar, por ejemplo, la displicencia con la que Bergoglio se ha dirigido cuando, por ejemplo, comentaba que el cardenal Burke, que no había recibido ese tratamiento médico, que según Bergoglio es un acto de amor y que últimamente, unos años después, ha dicho que a todos aquellos que no se lo pusieron fue casi como un suicidio, cuando la doctrina católica deja muy bien estipulado y establecido que la objeción de conciencia, sobre todo entre temas como estos, donde hay unos tratamientos que no se han probado a largo plazo, ni a medio, ni a corto, es más que justificable y no se puede ir por delante a la gente así, diciendo que es un acto de amor, diciendo que el que no lo haga es muy malo o que es casi un suicidio o lo que sea. Eso es otra de tantas más de pisotear la doctrina católica y la objeción de conciencia en esos sentidos. Pero Cardenal Burke sabemos que no se puso ese tratamiento y que se tomó una decisión que también va contra la doctrina católica, que es que los trabajadores del Estado Vaticano se tomó en muchos sitios, pero estamos hablando ahora de esto. No podían trabajar si no se la ponían. Repito, no podían trabajar si no se la ponían. No podía entrar nadie si no se la ponía. El cardenal Burke no pudo entrar al Vaticano. No pudo entrar al Vaticano y estuvo muy malito y se recuperó. Y a pesar de eso, seguía manteniendo su objeción de conciencia hacia lo otro. Y es perfectamente posible y perfectamente normal tener objeción de conciencia, aunque haya un peligro de una enfermedad. Pero uno, igual que no se puede hacer un mal para ganar un bien, lo mismo se puede objetar con todo el derecho hacia un recurso que todavía no está aprobada, ni su efectividad ni efectos a medio y largo plazo. Bien, al cardenal Burke se le ninguneó. Las declaraciones de Bergoglio, que no sé si ustedes las recuerdan, cómo hablaba del cardenal Burke. No, algunos que no se la han puesto, pobrecitos, me dan pena. O cómo hablaba de aquellos que le criticaban, estos medios españoles también, que fueron a visitarle hace muy poco, cuando su 11º aniversario, ¿no? Refiriéndose a la sacristía de la Vende y supongo que a otros, diciendo, no, pobrecitos, me dan pena, son unos amargados, etc. ¿Vale? Lo que yo aprendo de todo esto es que cuanto más se habla en público en ese tono de tus enemigos, más te duele. Lo que se busca aquí no es que duela. Lo que se busca aquí es que se vea con claridad, sea quien sea, a quien se esté dirigiendo, que la doctrina es inapelable, que no se puede cambiar, que no se le puede forzar la mano a Dios.
y mucho menos usando la palabra misericordia. No se puede. No sale bien. Yo moriré, me callarán, vendrá otro, pasará lo mismo, vendrá otro. Pero la verdad seguirá ahí y seguirá siendo inapelable. Inapelable. Yo no vivo en virtud mía, sino de aquel que me creó, igual que todos ustedes. Solo quien se acoge a su gracia verá recompensados sus días. Y los que no, los que se oponen a ella, los que quieren eclipsar a Dios, conocerán la amarga derrota. Porque el sentido al final es el mismo. Y aquí todo se resume a una cosa. Y yo, en mi quizás inconsciencia, en el año 2019 le entregué en mano una carta a Jorge Mario Bergoglio, de la cual no hizo caso y jamás recibí respuesta. Le enseñé esa misma carta, otra copia que tenía Monseñor Ganswin, para que se la diera a Benedicto. Monseñor Ganswin me pidió la dirección para contestarme, tampoco recibí respuesta. Pero si ustedes ven esto, si el cardenal Sara ve estos vídeos, porque yo sé que Roma sí que los ve, si Monseñor Ganswin ve estos vídeos, yo les hago un llamado a ellos, y también a todos los que puedan ver, enemigos incluidos. Poner la otra mejilla significa no callarse. Presentarse aquí sabiendo que nos ven, sabiendo que nos odian, sabiendo que quieren lo malo para nosotros, sabiendo que en público nos van a hablar en tono displicente, sabiendo que son incapaces de hacer una réplica directa a aquellos que les hablamos directamente, sabiendo que nos van a poner en cadenas, que nos van a denunciar, que nos van a perseguir, etc. No se trata de eso. La única razón es que yo amo a Cristo. Yo le amo. Yo soy pecador. Pero gracias a Él quiero dejar de serlo. Y sé el camino. Y el hecho de estar hablando, básicamente, se reduce a defender aquel momento sublime y maravilloso donde yo me convertí en la cama de un hospital hace ya bastantes años. Cuando yo, después de aquel momento, después de aquellos meses que pensé que me había vuelto loco, bajé a una parroquia porque quería darme a los demás, conocer todo. Pues recuerdo una noche, hubo una reunión, no sé qué, y me despedí de uno de los que estaba allí y le dije, estamos en el equipo ganador, no podemos perder, o sea, matemáticamente no podemos perder. Las fuerzas que hoy han ocupado la iglesia actúan como si fueran ladrones que a cuchillo me rodean en aquella cama donde me convertí e intentan cortar, asesinar y acuchillar, sofocar, eclipsar aquel momento único, íntimo, maravilloso y sin igual que yo tuve con Cristo. Y esa es la razón, última y primera, por la que yo salgo a defender todo esto. A defender que cuando yo tuve esa iluminación de conciencia y Cristo se manifestó en mí y yo le conocí, yo no quiero que haya nada en este mundo que me separe de ese momento. Pero el mismo Cristo me dice que yo salga a los demás, para que ellos también tengan ese momento. Y cuando ellos lo tengan, que ese momento no caiga entre zarzales, que no caiga en suelo rocoso y se ahogue o no dé fruto. Y las fuerzas que han ocupado la Iglesia, que se dedican a despotricar ahora de los restos que quedan del papado de Benedicto XVI, quieren cercenar y cortar ese momento único. Porque ellos no creen en ese momento. No lo soportan. Yo no sé si este vídeo lo ve el cardenal Sara, Monseñor Ganswin. Yo sé que en Roma nos ven. Pero si ustedes están viendo esto, dejen cualquier atisbo de miedo y arriésguenlo todo por Cristo. Porque si sus nombres aparecen en la historia como aquellos que se levantaron sin ningún temor para defender
y salvar en cada alma ese momento de unión con Cristo, donde Cristo va a visitar esa alma. Y ustedes dispersan a los lobos que quieren arruinar ese momento en tantos corazones. Lo que ustedes van a ganar es muy difícil atisbarlo. Pero les va a parecer que cualquier brizna de miedo que ustedes hayan tenido cae en un mar de luz donde se funde en el olvido para nunca regresar. Y vale la pena, vale la pena. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, ni amoris laetitia, ni fiducia supplicat, ni laudato si, ni traditiones custodes, ni dignidad infinita, ni gaudete et exultate. Pueden manipular, usar el nombre de Benedicto, de cualquiera, despotricar sobre cualquiera. Y nada de eso va a sobrevivir. Nada. Nada. Muchas veces nos quejamos del mal que está pasando en la iglesia, precisamente porque no pasa nada. Si aquí el mal florece y ellos lo impulsan y son sus principales voceros, y no pasa nada porque ya no queda una autoridad que lo defienda, que defienda el bien frente al mal, igual que aquí ante el mal nunca pasa nada. Eso es todo lo que va a quedar de todas esas obras que ustedes están haciendo, que se están afanando tanto en hacer. Un sínodo de la familia, un sínodo del Amazonas, un sínodo de la sinodalidad, un jubileo en 2025. No va a servir de nada, de nada. Porque Dios lo va a hacer de tal manera que cuando piensen que lo tienen en las manos se les va a escapar entre los dedos. Aquí no nos van a mover. Aquí no nos van a vencer. Porque nosotros estamos clavados a Cristo y gritamos que viva Cristo Rey. ¿Quién como Dios?